Muy buenas noches a toda esa hermosa audiencia que nos escucha todos los viernes esperando tu programa favorito, Inefable. Sí, escuchaste bien, tu programa favorito, Inefable, el programa de todos los viernes a las 21 horas. Y bueno, agradeciendo a Dios estar acá otro viernes junto a ustedes. De verdad que para mí es algo bastante emocionante, bastante reconfortante el poder estar acá compartiendo con cada uno de ustedes acerca de las maravillas de nuestro extraordinario Dios. De verdad que es fantástico poder estar aquí con cada uno de ustedes viernes tras viernes, poder apartar este espacio para dedicarlo a nuestro Dios y a cada uno de ustedes. Porque si bien es cierto, ustedes como audiencia, pues se merecen escuchar algo bueno, algo potente, algo poderoso. Y qué más poderoso que hablar de aquel creador de los cielos y la tierra. Así que como todos los viernes, estaremos hablando pues de nuestro maravilloso Jesús, nuestro Salvador. Y de verdad que es bonito, es hermoso estar acá junto a cada uno de ustedes. Y bueno, un viernes más, pero con un invitado especial en la noche de hoy, con el cual, bueno, hemos compartido poco, pero Dios hoy nos regala la oportunidad de compartir de su palabra juntos acá en la radio. Bienvenido, Matías, acá a este espacio que, bueno, que nos pertenece a todos, acá junto a esta audiencia que nos escucha y a aquellos también que nos ven a través de Facebook. Bienvenido. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Radio Corporación en Valdivia por este espacio, este tiempo. Nuestro hermano Seth también, que nos ha estado ayudando. Y también aprovecho de honrarlos a ti, a Luz, en este tiempo, porque realmente este programa ha sido de bendición. Ha sido un tremendo tiempo, es de bendición para quienes nos están escuchando. Y por supuesto damos gracias a Dios por sus vidas y por este espacio que Él también nos ha regalado. Amén, amén. Damos gracias primeramente a Dios, como tú dices, porque bueno, Él es quien da la fuerza, Él es quien da la oportunidad, Él es quien da el motivo para que nosotros podamos pues realizar todo este trabajo, primeramente con la visión de hablar de Él. Esa es una de las cosas más hermosas que nos puede pasar a nosotros en la vida. Hablar, o sea, primero conocer a Dios y luego poder hablar de Él, compartir de su palabra, compartir de su amor, de lo que Él hace en cada uno de nosotros. Y hoy, bueno, igual, hoy no es la excepción. Y bueno, recuerden también que nosotros salimos a través de su salón de belleza Charlotte, la cual tiene peinados y corte de cabello de todo tipo. Si usted necesita un corte de cabello, un peinado para su boda, para alguna celebración, contacte a Charlotte, salón de belleza Charlotte. Recuerde que Charlotte atiende de lunes a sábado, porque los domingos, mis amados, los domingos son para el Señor. Y salón de belleza Charlotte tiene grande cantidad de estilos para cada uno de ustedes. No importa el tipo de cabello. A mí, yo que tengo mi cabellito con mis rulitos, bueno, ella me atendió y, como dicen ustedes acá en Chile, un 7. Totalmente un 7. Y la pueden contactar a través del número 5111 4455, a través del número 95111 4455. Recuerde, Salón de Belleza Charlotte es siempre para usted la solución para su estilo. Y si también necesita calefacción para su hogar, recuerde que tenemos también a nuestro amigo David Jaramillo con su empresa Tecnicalor.
Los panas de Tecnicalor tienen 8 años de experiencia en el rubro y sabe lo que hace. Esa gente sabe lo que hace. Si usted necesita calefacción en su hogar, calefacción, aire acondicionado, a pellet, las que usted quiera, esos panas tienen la solución. Recuerde bien, escuche bien, 8 años de experiencia en el rubro, no le van a fallar. Así que puede contactar también a nuestro hermano y amigo David Jaramillo a través del número 99210-5480. Repito, 99210-5480. David Jaramillo le atenderá con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, ahí combinó un poco el tema. David Jaramillo le contactará con mucho amor y cariño. Y bueno, siguiendo un poco el programa de la tarde-noche de hoy. Bueno, hace bastante calorcito el día de hoy. Estamos ya disfrutando más horas de sol en esta hermosa ciudad de Valdivia. Ya no llueve tanto, gracias a Dios. No hace tanto frío. Así que estamos entrando ya un poco a la zona buena, decimos nosotros. Porque claro, este calor, estas horas de calor hay que disfrutarlas. Amén. ¿Por qué? Porque son pocas. Entonces el calor se aprovecha. El calorcito se aprovecha. Así que bueno, Matías, bueno, ya que estamos acá conversando, que Dios nos ha regalado esta oportunidad de estar acá presente, bueno, saludamos a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de tu Radio Corporación 106.7 FM y también a todas aquellas personas que nos están viendo a través de Facebook. Saludos a todos ustedes que están allá presentes viernes tras viernes escuchando tu Radio Corporación 106.7 FM, tu programa favorito inefable. Amén. Matías, cuéntanos, primeramente, ¿qué edad tienes, Matías? Tengo 28 años. 28 años. Mira la cosa, 28 años. Yo me creo, yo a veces me veo como que soy el más joven de todo de edad. Pero cuando pregunto las edades de los demás, como que, oye, me retraigo un poco porque soy como que el más viejo. Ya, pero no voy a decir la edad. No le voy a preguntar. No voy a decir la edad. Está bien. Ya 28 años, Matías, 28 años. ¿Hace cuánto tiempo conociste al Señor? Ay, mi relación con el Señor parte, bueno, criado en una familia cristiana, una familia en la que tuve la bendición de acudir ya a la iglesia desde chiquitito, la iglesia luterana en Temuco. Mis primeros encuentros con el Señor se empezaron a generar ya, incluso eso sí, cuando uno ya adquiere más experiencia, a pesar de uno sentirlo como de ir desarrollándolo más, primero, segundo medio, pero ya cuando uno toma la decisión, la gran decisión tomó un tiempo para hacerlo como también consciente. Cuando uno tiene que tomar una decisión así, claro, tiene que calcular todo, ¿no? Entonces, la decisión fue el 23 de mayo del año 2013. Ese momento, mira, 2013. De rodillas en mi cuarto dije ya. Y desde ahí, bueno, he ido desarrollando. Tenemos similitud ahí en el año 2013. Bien, mira. 2013. Bien. Mira, 2013. 2013. No sabíamos, pero ahí conectamos ahí por lo menos con el año. Fue un buen año entonces. 2013, sí. 2013, sí. Sí, bueno, ahí después te cuento un poco de mi experiencia, pero hoy hablemos de ti. Bueno, y claro, así como tú mencionas, ciertamente una cosa es asistir a la iglesia, estar allí, y otra cosa más potente o más extraordinaria es tener ese encuentro con Dios, que es cuando realmente tú tomas esa decisión de dar ese paso más allá, de no ser simplemente un escucha, una persona que está allí, digamos, que va y vuelve, sino ya una persona, un discípulo. Ya no eres más una parte de los que están allí, sino un discípulo
ahora. Entonces, ¿cómo fue esa oración, como tú estás mencionando allí, ese cambio? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Claro, hay varias cosas, o sea, entendiendo en la tradición luterana, bueno, somos bautizados de pequeños, de guaguas prácticamente, y después uno tiene un proceso en el que uno hace la confirmación, en donde uno hace una expresión pública, recibes también la Santa Cena, haces una declaración pública. Pero también, bueno, uno iba desarrollando, esto no es como es un proceso, ¿ah? Y había algunas cositas que todavía estábamos como desarrollando bien, ¿no? Pero hubo ya un momento en que uno, en la propia vida, ya uno lo que dice, de repente también por la tradición atrás, pero claro, hay un momento en que tú dices, pucha, he estado aquí, como que todavía esto está, Señor, que... ¿Sabes qué? Lo entrego. Yo ya no soy como, no soy señor de mi vida. Tú, por más que intente, no. Entender la salvación como también una obra de Dios, no intentar nosotros siempre estar buscando, sino que entender que la salvación es una obra de Dios, entenderla y entregarla a Dios. Yo diría que ese fue el paso que tomé ese 23 de mayo, en realidad. Del 2013. Del 2013. Fue ya realmente entregar y decir y hacer una confesión en privado, como muchas veces al Señor le gusta, y de todo corazón, examinarse completamente la historia, todo lo que has vivido, las cosas buenas, las cosas malas que están empezando, y decirle ya, Señor, tú eres dueño, a ti te entrego mi vida, tú eres mi Salvador, tú eres mi dueño, aquí estoy. Yo diría que eso fue el proceso. Y entendiendo que cada proceso en que uno lo vive es distinto, ¿no? Es correcto. Completamente. Tú podrías también contarnos de cómo fue tu experiencia, ¿no? Sofía, mi señora, también tuvo otra experiencia, y así estamos. Y llegamos, eso sí, a ese punto en que nos entregamos y decimos y hacemos esta confesión, que lo más importante, el Señor no quiere una confesión frente a Él. El Señor quiere también una confesión en relación a Él, de corazón interno, que parta de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Él es nuestro núcleo. Así es. Y de verdad que todo lo que menciona es extraordinario, porque el pensar que un niño, un adolescente, pueda tomar una decisión, digamos, drástica lo digo porque para el mundo natural o secular es una decisión drástica el poder tú decir, ya mira, no quiero los placeres de esta vida, sino que quiero dedicar lo que resta de mi vida, sin saber cuántos años son, dedicarlos a Dios. Y digo que es una decisión radical porque mucha gente piensa, lo he escuchado, mucha gente piensa que ya, bueno, la adolescencia, la juventud, tengo 15 años, 16 años, 20 años, pero quiero disfrutar mi juventud, quiero hacer lo que yo quiera, porque eso es lo que enseña el mundo, eso es lo que enseña hoy día todo lo que nos rodea en este sistema, de que nosotros tenemos que hacer lo que queramos, nosotros queremos hacer lo que pensamos, si le quiero dar placer a mi cuerpo, dárselo, y si quiero, en fin, muchísimas cosas. Entonces, tomar esa decisión radical de ir en contra de lo que está sistemáticamente establecido es algo extraordinario, porque no todos toman esa decisión. Y es una decisión que tú dices justamente, es radical, es la decisión que va a cambiar tu vida aquí, pero también es la decisión que va a cambiar tu vida en la eternidad. Estamos hablando de la eternidad, nosotros estamos viviendo solo ¿qué? Un segundo de lo que es, o sea, ni siquiera se puede contar el tiempo. Es una decisión que va a trascender.
Entonces es un proceso que a mi parecer uno tiene que ir desarrollando en la juventud con sus propias etapas que son también el pensamiento de la adolescencia. Uno también de repente mete las patas y eso también se ve biomédicamente. La adolescencia tiene sus 3 etapas, pero es siempre importante ir desarrollando esa semilla y es muy, muy importante dónde y en qué espacio desarrollamos eso, y ahí entra la parte fundamental que es la familia. Y a Dios gracias por las familias cristianas que nos están escuchando. Amén. Que están en este mundo, están haciendo una labor impresionante, están sembrando, no sabemos en cuánto tiempo se va a tomar y se va a declarar esa decisión, pero se está germinando. Y tiempo al tiempo, y entendiendo también a los adolescentes, una etapa igual compleja. Nosotros muchas veces ya como de adultos intentamos hacer que los adolescentes piensen como adultos, pero ellos viven su propia etapa. Entonces todo esto es un proceso. Aún más tiempo, menos tiempo, cada uno lo va viviendo individualmente, pero es un proceso que es indispensable que se dé al alero de la palabra y de una familia que muestre seguridad y que muestre, que enseñe la palabra. Sí, ciertamente acaba de mencionar algo muy importante, que es el tema de la familia, lo cual es el núcleo de la sociedad, o sea, la base fundamental de lo que compone la sociedad, la familia. Yo recuerdo que cuando yo era chico, también, o sea, yo nací prácticamente en la iglesia. Cometí muchos errores, sí, bastante. Pero ahí en la iglesia, cuando yo era niño, yo recuerdo que estábamos en la escuela dominical, la escuela bíblica, y nos ponían a aprender los textos bíblicos. Y gran cantidad de los textos que me sé, los aprendí allí, porque para mí era como una competencia. ¿Quién se sabe más texto? Y nos ponían, apréndanse el Salmo 119. En mi vida yo leí el Salmo 119. Completito, enterito. Claro, había niños que lo recitaban completo. ¿De verdad? ¿De verdad? No te puedo creer. Niños recitando el Salmo 119 completo, y yo en mi vida había leído ese salmo entero. Entonces, son cosas que como niño te enamoran, te instan a continuar adelante, te instan a seguir. Y como bien dice la palabra, instruye al niño de pequeño en su camino, aun cuando fuera grande no se apartará de él. Entonces, esa semilla, como tú bien lo dices, que se está sembrando allí, en algún momento dará ese fruto. Esa palabra que se está sembrando en ese niño, en ese adolescente, en ese joven, en algún momento va a dar fruto. En algún momento. Bueno, estamos introduciéndonos un poco. Es que no quería contar parte de mi historia, pero es que ese proceso que nosotros vivimos en esa digamos transición entre la adolescencia y la juventud es bastante complicada, bastante compleja, porque como adolescentes o jóvenes creemos que la sabemos todas. Sí. Entonces, mamá te dice no salga y yo quiero salir obligado, o sea, ya estás con el pie afuera. Claro, ya estás con la llave en la mano ahí. Entonces, es complejo, es complejo. Y cómo contrarrestar esas emociones que repentinamente llegan al adolescente, al joven, de querer, digamos, entre comillas, probar otras cosas. Porque, o sea, no tapemos el sol con un dedo. Hay muchos jóvenes que, digamos, consumen cosas que no deberían consumir, para no nombrar ninguna. Pero hay jóvenes que consumen cosas que no deberían consumir y que lamentablemente ofrecen a otros niños, a otros adolescentes, a otros jóvenes. Entonces, ¿cómo nosotros, como padres, como tíos, como hermanos, como familiar, contrarresto ese ataque, contrarresto yo eso? Pues tú lo mencionaste, ahí en ese núcleo familiar, ahí se contrarresta todas esas cosas. Porque si yo tengo una buena base
en cuanto a mi educación, en cuanto a los valores que papá y mamá me enseñan en casa, pues entonces cuando venga una persona a ofrecerme algo que yo sé que no está bien, obvio voy a decir que no. Yo recuerdo que mi mamá nos decía de pequeño, cualquiera que venga a darle a usted, aunque sea un caramelo, usted no lo acepta. Así de pequeño me criaron así. Y obvio, uno va creciendo y va viendo cosas que bueno, que se sorprende. Y esa etapa es bastante compleja. Muy compleja. Es bastante compleja. Yo siempre he dicho que necesitamos abarcar esa área del ser humano. Porque nos centramos mucho en la gente adulta, pero en ocasiones digamos, se desenfoca, para no decir que se opaca, esa parte o esa área en las iglesias, de la adolescencia, de la juventud, y es una área bastante importante porque son, digamos, el presente y futuro de la iglesia, de los que van a quedar, de los que van a salir, de su alma, de su entorno, de todo. Y de verdad que el hecho, como mencionamos al principio, de que nosotros como jóvenes, de que tú como joven hayas tomado esa decisión radical de decir, no quiero entregar mi vida a los placeres de este mundo, sino dedicarle mi vida a Cristo, quiere decir entonces que se puede. Se puede, sí. Y oramos por eso, ¿no? Invitamos también a quienes nos están escuchando a orar. Yo creo que es fundamental, partamos por orar por nuestros jóvenes, en la iglesia, en este país y en todo el mundo en realidad. Yo creo que partimos con una oración y también con una fe en acción en cómo vamos atrayéndolos a Cristo, ¿no? Eso. Que ellos también después puedan florecer. Amén. Eso. Entonces, ciertamente podemos decir que se puede. Puedo entregarle mi juventud a Cristo. Puedo entregarle mi vida a Cristo aún desde temprana edad. Amén. Sí. Puedo decidir, yo voy a servirle a Cristo. Y aún en medio de ese camino, poder disfrutar mi vida. Porque es que el conocer a Cristo es una total libertad de poder hacer las cosas, pero sabiendo que estás agradando no a cualquier persona, sino al Creador de todo. Entonces es algo extraordinario poder tomar. Si me preguntaran, Abel, yo te respondo en este momento, yo te digo, ¿sabes qué? Yo hubiera preferido borrar de mi vida esos años que me aparté del Señor y cambiarlo, estar todo el día metido 24/7 en la iglesia. Porque ahora tengo este conocimiento. Ahora sé que, oye, wow, no debí nunca desobedecer a mamá. Claro, es que esas cosas son, eso es lo, digamos, lo genial de todo esto, el poder reconocer que fallaste. Absolutamente. Entonces, por eso instamos a todas aquellas personas, todos aquellos jóvenes, adolescentes, niños, bueno, adultos también, que nos están escuchando a través de tu radio Corporación 106.7, de que podamos instruir a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, pero guiados por el Señor. No, como dice la Biblia, exasperando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Porque yo recuerdo, mi mamá me leía el texto y decía, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque es el primer mandamiento con promesa. Y wow, y yo ese texto me lo sabía aquí de memoria, hasta que yo busqué el texto en la Biblia y después decía, pero padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y yo, pero ven acá, este tiene parte B. Este tiene parte B. Entonces, claro, ciertamente, hijos, nosotros como hijos tenemos que obedecer a estos padres. Es bíblico, sí, tenemos que hacerlo. Pero, como padres, no debemos exasperar a nuestros hijos. Eso. Entonces tenemos que hacer esa balanza, esa es la palabra, esa balanza, ese equilibrio. Así es. Para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes
no estén en la iglesia simplemente por compromiso, sino que realmente estén enamorados de Dios. Exacto, es la escuela de la gracia también. Todos hemos, no hay nadie perfecto más que Cristo. Y ahí entra la gracia. Acoger con verdad, también no podemos taparnos un ojo y dejar, ¿ya? Gastón ya nos habló un poquito también de lo que era la codependencia. Pero también aceptar y recibir con gracia, y mostrar gracia, porque es lo que también nosotros recibimos y también tenemos que entregarla con verdad, pero siempre como en la balanza. Muchas veces el cristianismo se vive como una balanza que de repente se nos va hacia algún lado, hacia el otro, pero tenemos que también educar con verdad y también educar con gracia. Correcto. Sí, ese educar con gracia es bonito porque aprendemos a amar. Amén, sí. Y cuando aprendemos a amar, allí podemos actuar, como tú dices, entregar esa gracia que hemos recibido. Sí. Así que de verdad que instamos pues a todos nuestros oyentes a que, bueno, nos unamos en oración igual por esta hermosa juventud de este país, de todas las naciones, obviamente, pero recalcar en esta ciudad, en este país donde estamos ahora, que es lo más cercano que tenemos nosotros acá, y que podamos nosotros desde nuestros hogares poder dar ese consejo a tiempo, dar ese consejo racional, dar ese consejo verdadero, que puede salvar la vida de un niño, la vida de un adolescente, la vida de un joven. Porque cuanta mucha gente se está perdiendo hoy en día, y no hablo de perdiendo de que se están entregando a muchas cosas, no, perdiendo de que realmente están muriendo jóvenes, adolescentes, y lo lamentable de todo esto es que se está muriendo sin conocer a esa verdad que los hace libres. Sí. Entonces queda de parte nuestra orar, interceder por cada uno de ellos, pero también ustedes como padres allá en casita, dar ese consejo a tiempo, dar esa instrucción a cada uno de nuestros pequeñines. Matías, bueno, de igual forma nos tienes preparado por acá un temazo. Temazo, sí, bueno. Un temazo, claro que sí. Sí. Bueno, no sé si este tema nace un poquitito, bueno, vamos a hablar un poquitito de Jesús, cómo Jesús sana o nos sana, porque también tenemos que partir por nosotros. Esto en la esfera también, y querer entregarlo a través de lo que me ha tocado vivir en mis estudios, y también en la profesión como médico. Un tema que puede ser de repente un poquitito árido, pero que habla cómo vamos también relacionando, por ejemplo, todo lo que es la parte biomédica, como en mi quehacer como médico, y con la parte también espiritual, y vamos a ir viendo que no son temas que o es uno o el otro, o te tienes que ir por un camino, sino que se complementan, y es hermoso entenderlo así. Partimos primero, esto también con una raíz bíblica. Hablamos en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces esta invitación, y la invitación viendo este texto que se encuentra en la Biblia, que nos escribió Pablo, a entender un poquitito cómo lo vamos relacionando, cómo relacionamos la parte de que somos seres con cuerpo, somos seres también que tenemos espíritu y también tenemos alma, tenemos emociones, tenemos conciencia, tenemos voluntad y también tenemos mente. No somos hechos solo cuerpo, no somos seres inertes, nos movemos, tenemos una energía
tenemos una energía psíquica, no quiero decir esto de las energías, sino que es algo que nos moviliza, ¿ya? Pero también tenemos esta energía corporal, tenemos también a nuestras células en nuestro cuerpo generando ATP y movilizándonos de forma corporal. Y también es importante lo que hablábamos recién, de que no somos seres aislados, sino que estamos, aparte de lo biomédico, de lo psicológico, y de lo espiritual, también somos seres que nos encontramos en un entorno social, y ahí entramos con gran importancia el tema de la familia. Y es súper importante entender, y ha sido también un descubrimiento en la propia formación, pues seguimos formándonos, nunca dejamos de aprender ni de formarnos, de entender todo este balance, de que si, por ejemplo, y cómo vamos entendiendo la salud, y lo que afecta a la salud, que sería la enfermedad. Por ejemplo, no es solo ver la parte biomédica, también de repente si estoy cursando un cuadro, por ejemplo, depresivo, eso me va a afectar en la parte biomédica. Voy a dejar de comer, mis funciones cognitivas pueden disminuir. Por otro lado, también, si nos quedamos en esa forma, ¿qué pasa si yo recibí una sustancia? ¿O qué pasa si yo en mi vivir recibí o viví algún proceso traumático? ¿Qué pasa si justamente mi familia o viví en eventos adversos durante mi niñez, durante mi adolescencia? Incluso también adultez, y por qué no decir también durante ya cuando uno es una persona mayor. Personas mayores también, y sobre todo ahí dependen muchas veces de su entorno social. Si yo no voy a los controles, por ejemplo, médicos, porque no tengo un ambiente que me lo permite, entonces no voy a poder tampoco. Si estoy solo, aislado y no hablo con nadie, va a influir también en mi estar cognitivo. Todas esas cosas van influyendo, y es sumamente importante tenerlo en cuenta, pero también es importante tener en cuenta nuestra salud espiritual. Ya también eso influye cómo también nos vamos formando, cómo nos vamos entendiendo como hijos amados, cómo se va desarrollando nuestra identidad, nuestra personalidad, y cómo todo esto a su vez también va obrando en Dios, en nosotros, y cómo lo vamos entendiendo. Es una realidad que nosotros podemos hablar, claro, lo biopsicosocial como una parte tangible, pero también sabemos que cuando recibimos al Señor, y hay una realidad que está paralela y que nosotros no vemos, una realidad celestial donde hay también luchas y que también influyen en nuestro, y que incluso no las vemos, no las comprendemos, no las podemos sentir, no las podemos muchas veces tocar, pero está ahí, y eso también es sumamente importante tenerlo en consideración, y claramente afecta en nuestra salud. Ahora, muchas veces nos vamos a algún extremo. Sabemos que, por ejemplo, en la Biblia, el Evangelio de Lucas fue un médico. Hay que entender también eso, y uno de los textos también fue descrito por él como médico. Y en la medicina muchas veces nos enfrentamos a esta balanza entre solamente lo médico o solamente lo espiritual. Como que atribuimos a una cosa o a la otra. Nos vamos de este círculo, nos vamos hacia solo un lado y negamos el resto. Y nos olvidamos del resto y empezamos solo a atribuir lo que nos está sucediendo a un lado. Dejamos muchas veces o solo lo biomédico, o también por otro lado podemos ir dejando la parte espiritual. Y un poquito lo que quiero hablar con esta reflexión general es: no perdamos de vista los distintos focos de nuestra salud. No descuidemos nuestra parte biológica, no descuidemos nuestra parte espiritual, no descuidemos nuestra salud mental, que muchas veces incluso me atrevería a decir como que demonizamos, ¿ya? O también la parte social, la parte también de la familia. Muchas veces nos cegamos, intentamos, y a mí me ha pasado, muchas veces vivimos milagros,
pero que lo intentamos como, nos cegamos, nos cerramos, nos intentamos como explicar y como que matamos el milagro. Eso es un extremo, ¿ah? Matamos ese milagro tratando de entender, pero es solo algo que nos puede dar la fe, nuestra parte espiritual. Pero por otro lado también cuando nosotros nos puede pasar de que estamos sufriendo este proceso de enfermedad y esperando este milagro, solo la parte espiritual, podemos perder mucho tiempo esperando como una acción espiritual en un momento en que uno debería, por ejemplo, acudir a un servicio de urgencia. Y también debo decir que me ha tocado vivir en pacientes de que, por ejemplo, ha vivido justamente una persona que está viviendo con una epilepsia, está teniendo su ataque y se atribuye, por ejemplo, a la parte más espiritual, pero esa epilepsia esa crisis se puede convertir en un estatus que puede significar un estado de riesgo vital. Entonces, y tratamos y tratamos de sacar al demonio, pero estamos ahí cegándonos un poquitito y nos estamos solo yendo a ese lado. Pero por otro lado también, y quiero que esto también quede claro, también hay una realidad espiritual, ¿ya? Entonces ahí en esa atmósfera entramos como en algunos riesgos donde muchas veces nosotros nos intentamos hacer dueños. Empieza este tema de la autosuficiencia, como el señorío, de que, claro, puedo ser lo que yo siento o cómo yo concibo la salud, pero también empiezo a influir en otras personas. Y como yo también, en ese momento que no solo yo vivo la salud, la enfermedad, sino que yo empiezo a influir en la salud y en la enfermedad de otra persona. Entonces ahí empieza como justamente como así como seres que somos, tenemos nuestros baches, y ahí entra la autosuficiencia, muchas veces el señorío, intentar un poquitito ver el tema de la sanación como una cosa meramente técnica, incluso mágica, como un amuleto, algo que nosotros controlamos. Y cuando partimos a eso, que nos puede suceder cuando empezamos a buscar este paciente, por ejemplo, tuvo una revelación, tuvo una sanación espiritual, vivió un proceso. Yo como médico como que digo, no, como que le creo, no, hay que también creerlo, hay que también vivirlo, hay que también validar lo que la otra persona, y eso es una pelea que vivimos. ¿O qué pasa cuando en mi proceso yo intenté sanar a una persona, pero estoy con este concepto de autosuficiencia, de señorío? Me frustro cuando no lo logro. Empieza la heteroculpabilidad. Es que fue su culpa o fue la culpa. Muchas veces nos pasaba en medicina, en el estudio, que siempre la culpa la tenía el interno o lo tenía el alumno. No sé, pues podía pasar esta cosa de quién tenía la culpa, tú podías estar al otro lado y la tenía el interno. Y te llegaba la chancla. Aparece también la comparación, la rivalidad, y aparece el desprestigio o la negación hacia el otro lado. Aparece la negación, por ejemplo, a la labor que está haciendo un médico por parte, por ejemplo, de un pastor, pero también del médico hacia el pastor. Y en ese momento perdemos muchas veces de vista la gracia, y perdemos de vista la ayuda, y perdemos a quien está en ese proceso de enfermedad, y perdemos de vista a quien está sufriendo. Uno podría decir, bueno, ya no, nadie está exento. Bueno, lamentablemente vamos a leer aquí ahora en la palabra que hasta a los discípulos les pasó. Vayamos a la palabra en Marcos 9, el versículo 14. Vamos a ir leyendo, vamos a ir después pasar un poquitito a Mateo y después volvemos a Marcos. Vale. Vamos a ir leyendo, parece si vamos leyendo, ahí dice: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar.
Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa de sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu maligno? Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. Esto en la versión NTV. ¿Ya? Y me gustaría también agregar en Mateo, bueno, este es un episodio que describen, también está en Lucas y también describe Mateo, pero para agregar, desde el Mateo 17, el versículo 19 al 20, dice: más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería y nada le sería imposible. Una reflexión que ahora estábamos hablando un poquitito ya, una reflexión general, y pasar un poco a quien nos tiene un mensaje personal, a quien nos está escuchando. Hay que entender este pasaje también en un contexto que bien Jesús había recién presentado la transfiguración. Lo habían acompañado los hijos de Zebedeo, Pedro. Pasa esto y bajan y se encuentran con esta multitud. Y yo de aquí encuentro algo sumamente importante, que Dios nos invita a enfrentarnos muchas veces a los desafíos. A no quedarnos en ese espacio en lo alto con Jesús viéndolo transfigurado. A no estar ahí con las chozas que quisimos preparar para mantener este espacio, este éxtasis en el máximo de tiempo. No. Una cosa es la relación con Dios y la experiencia maravillosa que podemos vivir con Él. Amén. Pero también tenemos una experiencia con el resto. Y tenemos también situaciones que nosotros en nuestra naturaleza caída sufrimos y vemos a otros sufrir. Entonces el primer concepto es que ellos bajan, pero no se quedan ahí. No se quedan en ese espacio, también bajan de este espacio a ver de lo abstracto, por ejemplo, que puede sonar esta palabra, a la práctica, al momento no solo de lo bonito, sino que también cuando sufrimos o vemos sufrir y acompañar a otra persona. Se nos invita a desarrollar nuestra fe, nuestros dones y traer el reino sin las trampas justamente anteriores que habíamos hablado. Pucha, ¿cuántas veces también nos entra esto de la autosuficiencia, de que yo solo puedo? ¿Cuántas veces se nos va nuestra dependencia? ¿Cuántas veces aflora nuestra inseguridad y para tratar de acallar esa inseguridad culpamos a otros pensando y tratando de hacernos creer que no tenemos cierta responsabilidad? Es una tarea sumamente difícil que nos acompaña en el día a día, a mí, a ti, a cualquier persona,
¿ya? Y no solo también en el área médica, sino que también en las otras áreas en que uno está prestando y está trayendo el reino. En cuanto de repente nos va sucediendo esta espinita. Ahora, para poder enfrentar esto, ¿cómo lo vamos desarrollando? Debemos desarrollar, a mi parecer, primero tenemos que cimentarnos un poquitito este proceso que parte en la niñez, que es partir con una identidad y entendiendo nuestra identidad y propósito en Cristo. Algo que nos puede enseñar, por ejemplo, Efesios. Efesios nos habla mucho de la identidad y el propósito para poder glorificar y traer alabanza a Dios, pero también a través de una identidad en que somos adoptados, somos llamados hijos, somos redimidos. Hay una serie y los invito a que leamos Efesios, de hecho en la doxología del primer capítulo, de ir entendiendo cómo es nuestra identidad en esta nueva realidad y cómo vamos cimentando todo lo que hacemos a través de esto. Nos va a ayudar con nuestras inseguridades. Entendamos también con gracia y entendemos también que entender a los discípulos en este proceso en que estaban también desarrollando su identidad en Cristo. Estaban viviéndolo, todavía el Espíritu Santo no bajaba. Entonces también estaba este tema de la identidad, este tema de la inseguridad, este tema de no ir comprendiendo, y es sumamente importante. Ya, uno puede decir, pucha, los discípulos, una y otra vez así, pero pucha, ese es el mismo camino que tenemos nosotros. 2000 años después es lo mismo que estamos viviendo. Entonces ese punto es sumamente importante. Primero, antes también de preocuparte, antes de sanar, ¿cómo vamos con uno mismo? ¿Cómo va tu identidad? ¿Cómo va tu desarrollo? ¿Cómo vas avanzando en eso? ¿Cómo estás entendiendo el propósito que tengo para ti, que Dios tiene para ti? ¿Cómo vamos entendiendo? El segundo punto también es entender la dependencia de Dios. Muchas veces, justamente cuando nos sentimos autosuficientes, empezamos a tratar de ganar el control. Intentamos manejar un poquitito el proceso de sanación y perdemos de vista de que tenemos que entender también la dependencia, de que nosotros sin Dios no podemos hacer este proceso de forma completa. Siempre va a faltar algo. Juan 15 también nos refiere. Juan 15 también nos refiere de que somos parte de la vid. Tenemos que permanecer en él. Y otro punto también es ir entendiendo la venida, el carácter del reino y la voluntad de Dios que Dios tiene para la otra persona y para mí mismo. No lo entendemos muchas veces, pero también el Señor nos invita a ver con ojos espirituales. Y también a no perder de vista a la diada que se encuentra sufriendo. En este caso, los discípulos les pasó, se empezaron a enfrascar con la discusión con los maestros de la ley, pero perdieron de vista a este padre que venía no sé cuánto tiempo viendo a su hijo convulsionar, ¿ya? Entonces ese también es un tema. Pero lo más importante es que sí, esto es acá con nosotros, pero Dios siempre viene a subsanar nuestra situación. En nuestra desesperación, Jesús llega, Jesús baja, Jesús se presenta. Y viene este tema de la generación incrédula, pero ve la acción, no se queda, no tira la toalla con el Padre. Ve esa pequeña semilla de mostaza, que puede ser muy pequeña, pero que fue y que necesitaba ser encaminada. Entonces, ¿cómo veo yo también mi fe? ¿La veo solo en cantidad? ¿O de repente en este proceso de sanación, cómo veo yo mi acto? ¿Cómo lo encamino? ¿Cómo lo encamino? Y eso también es sumamente importante. Jesús dice, si tuvieran un granito de fe de mostaza podrían decir, pero no se trata de la cantidad, sino que
de cómo tú lo encaminas, cómo lo pones tú en acción, cómo tú también oras a través del Padre Nuestro. ¿Qué oramos antes del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, que ya dice de la identidad, nosotros somos hijos, santificado sea tu nombre, propósito. ¿Qué viene después? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y después viene el resto, después viene nuestro actuar. Y eso nos ayuda mucho en esta balanza. Nos ayuda, y con eso quiero terminar también, cómo nosotros también queremos sanar. Cómo podemos quitar esas yayitas y esta balanza de yo de repente negar, como así también después los discípulos negaron a alguien que expulsaba en el nombre de Cristo, pero no pertenecía a ellos, a su control, a su poder. Dejo esa invitación, es un tema que podríamos hablar para largo. Sí, no, hay mucha tela que cortar, demasiada tela que cortar. Bueno, si tú quieres podemos hacer la segunda parte y extender el mensaje, porque de verdad que tenemos bastante tela que cortar, porque pudiéramos hacer algo, o sea, intentar decir algo corto de lo que explica el texto, pero, o sea, estás hablando de profundidades del texto y eso es extraordinario, es genial. Entonces, si tú quieres podemos hacer la segunda parte, yo no tengo problema. A ver, lo dejo. Pero todo queda de parte tuya. Si Dios quiere, le damos Abel. Gracias por este tiempo. Y dejo también esa invitación, que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude en este proceso de ir entendiendo, de ir sabiéndonos en todo lo que hacemos, sabiéndonos primero parte de su voluntad, de su reino, y después vendrán ya las otras. Amén. De verdad que muy bonita la enseñanza, que yo te lo dije, es un temazo. Un temazo. Así que de verdad, amados, podamos, como decía Matías, aprender a no separar o desligar una cosa con la otra. Yo he conocido personas también, bueno, para terminar, que claro que yo sé que Dios sana, de verdad, yo lo sé. Y lo creemos, y lo creo, y lo vivo. Yo creo y lo digo, yo creo que si era un demonio. Yo lo creo, ¿ya? Y eso también quiero decir. Aquí sí hubo un milagro. Claro, pero por eso digo, pero tampoco puedo desechar la ciencia. Entonces ahí tenemos un tema bastante amplio que podemos abarcar en una segunda parte. Así que bueno, aquí extendemos oficialmente este tema para una segunda parte. Matías totalmente invitado. Y bueno, recuerden a todos ustedes que nosotros estamos en vivo aquí, gracias primeramente a Dios, a Radio Corporación y también a tu salón de belleza Charlotte, el cual tiene peinados para todo tipo de cabello, corte a todo tipo de cabello y a todo tipo de personas. Así que usted, si desea hacerse un corte de cabello o algún peinado, puede contactar a Salón de Belleza Charlotte a través del número 951-11-4455, y nuestra amada Charlotte le estará atendiendo con mucho cariño y amor. Y si de calor se habla, pues también tenemos nuestros panes de Tecnicalor, los cuales ofrecen todo tipo de técnicos para su aire acondicionado, para su calefacción a pellet. Así que tenemos 8 años de experiencia. Nuestro hermano David Jaramillo le estará atendiendo con mucho amor y cariño. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Chao, chao. Librería Plenitud, su librería cristiana de Valdivia, le invita